El CJNG no cayó por el ejército, cayó por una mujer que conocía sus secretos más profundos, que durmió cerca de su poder, que un día calculó fríamente cuánto valía su lealtad y decidió venderla. Madrugada del 10 de marzo de 2026, García Harfuch se planta frente a los micrófonos con una carpeta en la mano. Lo que dice en los siguientes minutos no es un comunicado oficial, es la revelación que reescribe toda la historia de cómo cayó el cartel más poderoso del mundo. Y cuando termines de escuchar esto, vas a entender que la caída del CJNG no fue una victoria militar. Fue la traición más calculada en la historia del narcotráfico mexicano. Para entender lo que Harfuch reveló esa madrugada, necesitas saber qué había pasado los 26 días anteriores. El 22 de febrero, un operativo en la Sierra de Tapalpa acabó con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el narco más buscado del mundo. El hombre que había construido el CJNG durante más de una década hasta convertirlo en la organización criminal más poderosa del continente. Su muerte detonó el caos, 252 narcobloqueos, 58 muertos en 48 horas, México ardiendo de norte a sur. Pero mientras el país procesaba ese golpe, las fuerzas federales no pararon. En 26 días desmantelaron 203 sicarios en una carretera de Jalisco, un rancho en Tamaulipas, 7 casoplones de la familia Oseguera, 12 aviones incautados, 300 armas decomisadas, golpe tras golpe, pieza por pieza. Y entonces llegó el golpe que nadie vio venir, el que no vino de afuera, el que vino desde adentro del círculo más íntimo del Mencho. Fabiola Ricci no era una operadora con historial de violencia, no aparecía en los organigramas del cártel como mando o sicaria. En el mundo visible era empresaria, con presencia social en Jalisco, dueña de un restaurante reconocido, una mujer que se movía con soltura entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Pero debajo de ese restaurante había servidores ocultos con cifrado de grado militar, comunicaciones que cubrían 2 años de operación continua, registros financieros que la unidad de inteligencia financiera llevaba meses rastreando, transacciones que conectaban su negocio con la arquitectura de lavado de activos del CJNG. Fabiola Ricci no era la jefa, era algo más difícil de detectar y más difícil de reemplazar. Era parte de la infraestructura silenciosa que mantenía al Mencho operando sin que nadie cuestionara su presencia en ninguno de los dos mundos. Y cuando el Mencho cayó, esa infraestructura quedó expuesta sin el escudo que la protegía, sin el poder que la hacía intocable. Los días posteriores al 22 de febrero fueron exactamente lo que la inteligencia federal esperaba. Movimiento acelerado de activos, mandos medios corriendo en todas direcciones, comunicaciones cifradas interceptadas en fragmentos. Y Fabiola Ricci, en medio de todo eso, mirando cómo el Estado desmantelaba pieza por pieza todo lo que el CJNG había construido. Cada titular era un mensaje y ella lo estaba leyendo con una frialdad que muy pocas personas en su posición habrían podido sostener. En algún momento de esas 2 semanas tomó la decisión. No fue un impulso, no fue miedo en caliente. Fue una negociación calculada, con términos específicos, con condiciones propuestas desde su lado y con un objeto de intercambio muy concreto: la ubicación exacta de Guadalupe Carrillo. Guadalupe Carrillo era otra mujer del círculo íntimo del Mencho, pero su rol trascendía lo sentimental.
era la custodio de parte de la fortuna personal del capo, la depositaria de las rutas de escape que el Mencho había diseñado para el peor escenario posible, la persona que conocía dimensiones de la estructura financiera del CJNG que ni siquiera los mandos del cártel tenían acceso a conocer. Fabiola lo sabía. La inteligencia federal lo sabía. Y Fabiola tenía la coordenada. Los audios recuperados de los servidores ocultos bajo su restaurante no dejaron margen para ninguna interpretación alternativa. Su voz, sus palabras, nítidas. Guadalupe está en el casoplón de Zapopan. Yo te doy la coordenada exacta si garantizan mi salida. El Mencho ya no puede protegerme. Ella sabe demasiado, que la agarren primero. 2 oraciones que en términos humanos son algo que ningún expediente jurídico puede capturar del todo. La traición más calculada, documentada dentro del círculo íntimo de un capo en la historia del narcotráfico mexicano. El operativo en Zapopan se ejecutó antes del amanecer. Guardia Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército, drones de alta resolución, unidades blindadas cerrando el perímetro. Guadalupe Carrillo fue capturada sin poder activar ninguno de sus protocolos de escape, y lo que encontraron con ella lo dice todo. Un avión de lujo en un hangar privado, con los tanques llenos y un plan de vuelo alternativo hacia una pista no registrada en Centroamérica. Joyas con un valor que ningún bloqueo bancario puede detener una vez que cruzan una frontera. 3 identidades falsas con documentación legítima y registros migratorios en 2 países y una libreta digital con cifrado doble que contenía algo que los investigadores tardaron horas en descifrar. No era una lista de escape, era un protocolo de continuidad, una secuencia diseñada desde años antes para activarse si el Mencho caía, si los casoplones eran intervenidos, si la red financiera principal quedaba comprometida. El capo había asumido desde tiempo atrás que el peor escenario era posible, y Guadalupe era el último seguro de vida de esa arquitectura, hasta que Fabiola dio la coordenada. Lo que García Harfuch dijo esa madrugada frente a los micrófonos no estaba dirigido a la prensa, estaba dirigido a los restos del CJNG, a los mandos medios escondidos en ranchos y bodegas, a los operadores que todavía tenían un teléfono encriptado y la fantasía de que quedaba algo que reconstruir. Fabiola Ricci traicionó al Mencho y desveló la ubicación de su amante. Su jugada por salvarse le costó al capo su último refugio. El CJNG no cayó solo por la fuerza, cayó por la traición más cercana. Nadie escapa cuando la lealtad se rompe desde dentro. El efecto fue inmediato. Los reportes de inteligencia de esa misma mañana registraron lo que los analistas describieron como una reacción en cadena de paranoia operativa. Teléfonos apagados de golpe en 3 estados. Cuentas vaciadas de forma torpe y acelerada. Células que hasta la noche anterior permanecían inmóviles empezaron a moverse sin dirección clara, porque a partir de ese momento ningún sobreviviente del círculo del Mencho podía seguir confiando en nadie. Y una estructura criminal puede sobrevivir balazos, decomisos y la caída de su líder. Casi nunca sobrevive el momento en que todos los que quedan comienzan a sospechar que el de al lado puede ser el próximo en venderlos. En 26 días el CJNG perdió a su fundador, a 203 sicarios, 12 aviones, 7 casoplones, su infraestructura tecnológica y el último nodo de su red de escape. No cayó solo por la fuerza del Estado mexicano, cayó también porque el escudo desapareció. Y cuando el escudo desaparece, la lealtad tiene precio. Y ese precio lo puso una mujer que entendió antes que nadie que el juego había terminado. La pregunta que queda abierta no es sobre Fabiola Ricci, es sobre lo que viene ahora. Con el CJNG fragmentado,
con 5 posibles sucesores posicionándose y con una estructura que ya no sabe distinguir entre una amenaza externa y una traición interna, eso no es el final de la historia. Es el principio del capítulo más peligroso. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Fabiola Ricci? Responde solo con una palabra: lealtad o supervivencia. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene en las próximas semanas no va a pasar desapercibido. Y aquí vas a ser el primero en enterarte. Y Fabiola Ricci lo vio antes que nadie.